El primer lugar es para un país sorprendente. Chile, una nación con una alta aprobación en todo el mundo. ¿Cuál es el país que más ama a Chile? ¿Por qué el mundo parece adorar a este país sudamericano? Una simple duda que asaltó a un estudiante universitario coreano. Al buscar la respuesta analizando datos globales, terminó descubriendo una conmovedora historia que comenzó hace más de 130 años. Y, en el proceso, sintió como sus propios prejuicios se derrumbaban con estruendo. Este es el registro de un joven que logró superar sus sesgos para llegar a la verdad. En la cafetería de una prestigiosa universidad en Seúl, Cheol-min escuchaba la conversación de sus amigos con una expresión compleja. Tengo que ir a los cerros de Valparaíso, dicen que es bacán. El Costanera Center en Santiago es la raja para el Instagram, ¿cachai? Sus amigos estaban súper motivados hablando de su futuro viaje a Chile. A pesar de los roces geopolíticos y las diferencias que a veces tenemos con el extranjero, ¿por qué todos quieren ir tanto a Chile? Pensó Cheol-min. Criado escuchando repetidamente a sus abuelos hablar con desconfianza sobre otras culturas, no lograba entenderlo. ¿No va a ir a Chile, Cheol-min? Le preguntó su amiga Higu. Él respondió al tiro, cero interés. Siento que la cultura coreana es mucho mejor. Ya, pero si te encantaba el vino chileno y esas series de la Patagonia, huevón. Al darle en el clavo, Cheol-min se quedó sin palabras. Esa misma tarde, fue a buscar a su tutor, el profesor Park, a su oficina. Profesor, quiero analizar las encuestas de favorabilidad global y hacer una investigación sobre la posición internacional de Corea, explicó. El profesor Park entrecerró los ojos detrás de sus lentes. Es un tema súper interesante. Pero vas a necesitar datos objetivos. Un análisis basado en hechos, no en emociones. Por supuesto, asintió Cheol-min. En su mente, tenía una expectativa clara, demostraría con datos la superioridad de su país. Siguiendo el consejo del profesor, Cheol-min partió a la biblioteca. Ni en sueños imaginaba que esta investigación sacudiría sus valores desde la raíz. En un rincón, abrió su notebook. Primero, revisó los datos públicos sobre la imagen país a nivel mundial. Lo primero que vio fue un estudio internacional publicado en 2024. Aprobación, 90%. Cheol-min casi pegó un grito. Más del 90% de los encuestados en ciertos países tenía una imagen sumamente positiva de Chile. Desesperado, buscó los datos de Corea. Estaban en el rango del 40%. Se quedó paralizado mirando la pantalla. La diferencia era de más del doble. No lo podía creer. Esto tiene que ser un error. No puedo juzgar solo por una encuesta. Cheol-min empezó a buscar otros datos compulsivamente. Vietnam también mostraba cifras altísimas hacia Chile. Estados Unidos rondaba el 80%, Australia los altos 70%. En todos lados, Chile era mejor evaluado que Corea. Con todo el K-pop y los dramas que tenemos, ¿por qué? La frustración crecía. Devoró reportes de la BBC, informes de consultoras privadas y todo material que se le cruzó. Pero el resultado era el mismo. Esa noche, de vuelta en su pieza de la residencia, probó otro enfoque. Decidió preguntarle directamente a los amigos internacionales que conocía por redes sociales. Primero le mandó un mensaje a Nati, una estudiante de intercambio de Tailandia. En Tailandia, ¿qué es más popular, Chile o Corea? Chile, todo el rato, fue la respuesta inmediata. Cheol-min le preguntó el motivo. Admiramos mucho su resiliencia. Además, la hospitalidad del chileno y su forma de ser tan apañadora se parece mucho a nuestros valores. Corea me gusta por el K-pop y eso, pero Chile tiene algo súper especial, ¿cachai? La palabra especial se le clavó en el pecho. Luego le escribió a Min, de Vietnam. Me encanta Chile. Son como una inspiración para nosotros. Su forma de levantarse solidariamente después de los terremotos nos dio esperanza, y muchos de sus profesionales nos ayudaron en nuestro propio desarrollo. Cheol-min también le preguntó a Emily, de Estados Unidos. Su cultura es única, una mezcla hermosa de tradición y empuje.
Que el viejo barrio Puerto de Valparaíso y el modernísimo Santiago estén a un par de horas de distancia es alucinante. Pasaban de las 2 de la madrugada y Cheol-min no podía despegarse del computador. Al ordenar los datos, notó un patrón: todos valoraban a Chile por su resiliencia, su encanto natural, su confiabilidad y, sobre todo, su enorme calidez humana. Y muchos países agradecían la ayuda humanitaria desinteresada que alguna vez recibieron de ellos. Pero tiene que haber algo más. Cheol-min revisó los datos y sus ojos se clavaron en una cifra. Los datos de Noruega mostraban una favorabilidad absurdamente alta, un pico que sobresalía del resto. ¿Noruega? ¿Por qué un país europeo tan lejano amaría tanto a Chile? Con la curiosidad a mil, tipeó Noruega-Chile favorabilidad en el buscador. Al ver el título del primer artículo, se quedó sin aliento: la tragedia del buque Nordstjernen y el lazo de 130 años entre Noruega y Chile. Al hacer clic, se encontró con una historia de la que jamás había escuchado. El año 1890. Un lugar llamado Estrecho de Magallanes en el sur de Chile. Y un número de víctimas, 587. Mientras leía el artículo, sentía que el corazón le latía cada vez más fuerte. Esta era una historia humana escondida detrás de los fríos números. Ya estaba amaneciendo, pero Cheol-min siguió investigando sin pegar un ojo. El 16 de septiembre de 1890, el buque noruego Nordstjernen regresaba a casa tras una larga expedición. Sin embargo, se topó con un temporal brutal y encalló en las traicioneras rocas del Estrecho de Magallanes. De los más de 600 tripulantes, 587 perdieron la vida. Una tragedia inimaginable para la época. Los pescadores chilenos de la zona, enfrentando los vientos huracanados, salieron al rescate en sus pequeños botes. Se lanzaron a las aguas heladas y lograron sacar a varios sobrevivientes. En esa época, esos pueblos del extremo sur no eran nada ricos, y por el temporal, su propia comida escaseaba terriblemente. Aún así, los chilenos compartieron sus platos de cazuela caliente y su pan con los 69 sobrevivientes noruegos. No pedían nada a cambio. Susurró Cheol-min. Seguramente esos pescadores ni siquiera sabían dónde quedaba Noruega en el mapa. Pero no pudieron evitar ayudar a quienes sufrían frente a sus ojos. Al enterarse, el gobierno chileno envió ayuda de inmediato. Se recolectaron fondos a nivel nacional y los sobrevivientes fueron devueltos a Europa en buques de la Armada de Chile con todos los honores y cuidados. Esta historia tenía más de 130 años. Cheol-min miró el reloj. Eran pasadas las 5 de la madrugada y no tenía nada de sueño. Al abrir el siguiente artículo, le temblaron las manos: Operación de rescate en Teherán 1985, la devuelta de mano de Noruega. A mediados de los 80, la guerra entre Irán e Irak estaba en su punto más álgido. De pronto, se anunció un bloqueo aéreo inminente: cualquier vuelo sobre Irán sería derribado en cuestión de días. Los extranjeros en Teherán corrieron desesperados al aeropuerto. Los países enviaron vuelos de rescate para sacar a sus ciudadanos rápidamente. Sin embargo, 115 chilenos se quedaron atrapados. El gobierno de Chile no pudo enviar un avión a tiempo por diversas restricciones diplomáticas y de seguridad. Como resultado, solo los chilenos quedaron abandonados a su suerte en el terminal. En ese momento, un avión aterrizó en Teherán. Era un vuelo comercial del gobierno noruego. Pero había un problema grave: también había cerca de 500 noruegos esperando ser rescatados. Era físicamente imposible subirlos a todos al avión. El gobierno noruego tuvo que tomar una decisión de vida o muerte. El artículo citaba la estricta orden del primer ministro de Noruega en aquel entonces: den prioridad a los chilenos. Cheol-min no podía creer lo que leía. ¿Por qué priorizaron a ciudadanos extranjeros por sobre 500 compatriotas? Las palabras del embajador noruego daban la respuesta exacta: no hemos olvidado nuestra deuda con el Nordstjernen. Nuestros niños aprenden en la escuela que los chilenos del sur salvaron a nuestros antepasados en la peor de las tormentas. Hoy es el día de devolverles la mano. Los 215 chilenos fueron evacuados a salvo. Mientras tanto, los noruegos que no pudieron subir tuvieron que enfrentar el peligrosísimo escape cruzando la frontera por tierra. Sin embargo,
En Noruega no hubo ni una sola protesta ni crítica hacia la decisión de su gobierno. Devolvieron un favor casi 100 años después. Cheol-min se quedó de una pieza frente a la pantalla. Sin darse cuenta, la vista se le empezó a nublar. Esto no era un cálculo de beneficios o diplomacia. No era un juego geopolítico. Era una cadena pura de buenas intenciones. Un vínculo real y profundo entre seres humanos y naciones. Con las manos tiritonas, abrió sus redes sociales y le escribió a Henrik, un universitario noruego que había conocido jugando online. Henrik, huevón, ¿cachai la historia del Nordstjernen? La respuesta llegó al tiro, obvio, po. Nos la enseñan en el colegio. Conocemos bien a la gente del sur de Chile. Los chilenos son nuestros hermanos. Cheol-min siguió preguntando, ¿y el rescate en Teherán del 85? De más. El amigo de mi abuelo fue uno de los 500 que no pudo subir al avión. Cruzar por tierra fue súper peligroso, pero hasta el día de hoy dice que se alegra de haber salvado a los chilenos. Devolver la mano era lo mínimo que podíamos hacer. Cheol-min le respondió, aún impactado, pero, ¿por qué llegar a tanto? Porque lo que los chilenos mostraron en el Estrecho de Magallanes no fue por interés, fue pura bondad. Y esa buena onda no se borra ni en 100 años, compadre. Al rato, Henrik le mandó una foto de un hermoso monumento dedicado al Nordstjernen en la Patagonia chilena. Algún día quiero puro ir para allá. Cuando vaya, nos juntamos. Cheol-min no supo qué responder. Sintió un nudo en la garganta y soltó el teclado un momento. ¿Esto es la verdadera amistad? En su interior, algo se derrumbaba con estruendo. Era el muro de prejuicios hacia otras naciones que su entorno y los sesgos históricos habían construido por años. A la mañana siguiente, Cheol-min estaba sentado en una banca del campus. Aunque había pasado de largo, tenía la mente increíblemente clara. Espera, ¿y Corea? Pensó en su propio país. ¿Acaso nosotros hemos actuado alguna vez frente al mundo como los chilenos en el sur? Revisó fríamente la postura diplomática de su país y se dio cuenta de que a menudo se enfocaban en enfatizar el rol de víctimas, reviviendo conflictos del pasado y reaccionando desde el resentimiento. Yo también era así. Cheol-min reflexionó. Odiaba ciertas cosas solo por las historias de sus abuelos. Nunca había conversado realmente con esa gente ni viajado allá, priorizando sus emociones por encima de los datos. A la hora de almuerzo, su amiga Ji-woo se sentó al lado. ¿Qué onda con tu tesis, Cheol-min? ¿Pudiste demostrar que nos valoran más a nosotros? Él lo pensó un momento antes de responder. La verdad, los datos dicen todo lo contrario. Pucha, pero si tenemos el K-pop y somos súper populares en el mundo, dijo ella, extrañada. Puede que la popularidad del entretenimiento y la confianza real en un país sean cosas súper distintas, ¿cachai? Ji-woo hizo una mueca de duda, pero no preguntó más. Esa noche, Cheol-min pensó a solas en su habitación. La razón por la que el mundo valora a Chile es evidente: resiliencia técnica, encanto cultural y, sobre todo, una historia de acciones sinceras sin esperar nada a cambio que construyeron una confianza inquebrantable durante 130 años. Corea, si era honesto. Cheol-min anotó los problemas en su cuaderno: apego excesivo al pasado, cierta arrogancia de creerse los mejores, y darse cuenta de que él mismo estaba contaminado por esos valores. Al día siguiente, fue a la oficina del profesor Park. Profe, le quiero preguntar algo con toda honestidad, dijo, algo nervioso. ¿Qué hago si mi hipótesis inicial estaba completamente equivocada? El profesor se sacó los lentes y lo miró a los ojos. Eso es la academia, muchacho. Es muy común que la verdad que muestran los datos sea diametralmente opuesta a lo que uno espera. El coraje para enfrentar esa verdad es lo que necesita un investigador. Valoro mucho que hayas sido tan honesto contigo mismo. Muchas gracias, se inclinó Cheol-min. Salió de la oficina con una decisión clara. Para su tesis, y para sí mismo, tenía que ir a Chile. No bastaba con mirar planillas, tenía que verlo con sus propios ojos. Esa misma noche abrió un sitio de reservas y compró un vuelo a Santiago de Chile para sus vacaciones de invierno. Al ver la palabra, reserva confirmada, en la pantalla, sintió nervios.
Estaba a punto de pisar un país y una cultura de los que siempre había dudado. ¿Cómo será realmente Chile? No había vuelta atrás. En una fría mañana de diciembre, Cheol-min estaba en el aeropuerto de Incheon. Tras un larguísimo viaje, aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. Lo primero que le sorprendió fue el imponente fondo de la cordillera de los Andes y lo moderno de las instalaciones. Sin embargo, al intentar conectar con el transporte público en un terminal céntrico, se perdió por completo. Letreros que no entendía bien y un mapa en el celular que no le indicaba claramente hacia dónde caminar. Estaba parado, completamente desorientado, cuando un chileno de unos 50 años se le acercó. ¿Está ahí bien, compadre? ¿Anda ahí perdido? Cheol-min respondió atropelladamente en inglés buscando un andén específico. El hombre no hablaba mucho inglés, pero no se rindió, sacó al tiro su celular, abrió una aplicación de traducción y le mostró la pantalla con una sonrisa. Ven, acompáñame por acá. El hombre claramente iba en otra dirección, pero desvió su camino para guiar a Cheol-min hasta el andén correcto. Caminaron juntos unos 10 minutos y el hombre intentó conversar. ¿De dónde eres? Corea, respondió Cheol-min, algo tenso. Ah, Corea. Puta, qué bacán. Me encanta la comida coreana, el kimchi es la raja, dijo con una sonrisa inmensa. No hubo ni una pizca de mala cara al saber su nacionalidad. Al llegar al andén, el hombre le dio un apretón de manos afectuoso y una palmada en el hombro, que tengáis un súper buen viaje, amigo. Arriba del bus, mirando por la ventana, Cheol-min pensó, ese caballero perdió 10 minutos de su tiempo por un extranjero desconocido, y lo hizo con una naturalidad y una sonrisa gigante. Luego, entró a un restaurante tradicional a almorzar. Al sentarse, miró la carta y no entendió casi nada. El dueño se dio cuenta, se acercó amablemente y le ofreció un menú en inglés. Cheol-min pidió una cazuela. ¿Eres de Corea, amigo? Preguntó el dueño con genuino interés. ¡Qué buena onda! El otro día probé esos corn dogs coreanos con queso, estaban mundiales. El dueño se veía realmente feliz de atenderlo. Y la cazuela que le sirvieron superó ampliamente sus expectativas, en cada cucharada del caldo y en lo tierno de la carne, se sentía el cariño y la calidez del hogar. Cuando fue a un almacén a comprar una bebida, el joven cajero lo atendió de forma impecable. Que te vaya súper bien, cuídate, le dijo el muchacho al despedirse. Aunque era un trabajo de medio tiempo, había una actitud cálida y servicial que lo dejó maravillado. Al día siguiente viajó a Valparaíso. Caminó por los cerros y vio los coloridos edificios patrimoniales y los históricos ascensores que seguían funcionando maravillosamente. El respeto por su historia es increíble, pensó, emocionado. Esa tarde, comió en una picada local donde le sirvieron pastel de choclo. El mesero se tomó el tiempo de explicarle cómo se preparaba la mezcla de maíz y el pino, haciéndole sentir la riqueza gastronómica del país. Días después, bajó hacia el sur, alojándose en un acogedor hospedaje de madera. Una abuelita de unos 70 años lo recibió con los brazos abiertos. De Corea. ¡Qué maravilla, mijo! Si yo paso viendo las teleseries coreanas, me encantan. Ella pertenecía a una generación que vivió tiempos difíciles, pero no tenía ni un asomo de prejuicio. La estufa a leña encendida, el pan amasado al desayuno, todo estaba lleno de un cariño abrumador. Todas las ideas que tenía sobre este país estaban absolutamente equivocadas. En su último día, esperando el tren para volver a la capital, Cheol-min miró a su alrededor. La gente conversaba animadamente, pero siempre dispuesta a ayudar si alguien tropezaba o necesitaba una indicación. La consideración por el otro es supernatural acá. No era algo forzado, estaba arraigado en su cultura. En el vuelo de regreso, mirando las cumbres nevadas de los Andes, Cheol-min se tapó los ojos en silencio. Las ideas preconcebidas que le enseñaron, la imagen de un mundo hostil basada solo en las historias de sus abuelos. Todo estaba a años luz de la realidad. Solo cuando vienes y lo vives, lo entiendes. Ya en Seúl, se puso a redactar su tesis de inmediato. Al principio sus manos dudaron frente al teclado. ¿Qué dirán los demás si escribo esto? Pero los datos no mienten,
y lo que él vivió también era un hecho. Pasó 3 meses sumergido en la biblioteca, reescribiendo y corrigiendo. El título fue, ¿Por qué el mundo valora a Chile? Datos objetivos y reflexión histórica. Al redactar la conclusión, le temblaban las manos. La alta valoración hacia Chile no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de más de 130 años de acciones solidarias consistentes. Desde el rescate del Nordstjernen, entregando ayuda sin pedir nada a cambio, hasta el histórico rescate en Teherán. Esto no es un cálculo de beneficios. Es una cadena pura de empatía humana. Luego, escribió la parte más difícil. Por otro lado, Corea a veces se queda atrapada en el pasado. Yo mismo era así. Pero al analizar los datos objetivamente y vivir la experiencia, me di cuenta de que esa vieja visión estaba equivocada. Lo que necesitamos es construir relaciones mirando hacia el futuro. Al entregar la tesis, estaba muy nervioso. El profesor Park se acomodó los lentes y la leyó detenidamente durante media hora. Al terminar, levantó la vista. Es una tesis brillante, Cheol-min, su voz denotaba emoción. Tener el coraje de revertir tu propia hipótesis inicial. Esa es la verdadera esencia de la academia. Has crecido muchísimo como investigador. 2 semanas después, el gran auditorio estaba lleno. Cheol-min presentó los datos, explicó la historia y relató su experiencia personal. Al llegar la ronda de preguntas, el ambiente se tensó. ¿No estás simplemente defendiendo a otro país y minimizando lo nuestro?, disparó un estudiante. Cheol-min respondió con absoluta calma. No. Solo estoy exponiendo hechos objetivos. No digo que debamos olvidar nuestra historia, pero si nos quedamos mirando solo el pasado desde el dolor, jamás seremos capaces de construir un futuro. Hubo un murmullo, pero muchos estudiantes asintieron con convicción. Al final del evento, la tesis de Cheol-min fue elegida como la mejor del año. El auditorio estalló en aplausos y él sintió como se le humedecían los ojos. Su amiga Ji-woo corrió a abrazarlo. Estuviste increíble, Cheol-min. Súper valiente. Te confieso que yo también tenía mis prejuicios, pero al leer tu trabajo me dieron unas ganas locas de ir a Chile. Él sonrió ampliamente. Es clave ir y verlo uno mismo, ¿cachai? Los datos importan caleta, pero experimentarlo con tus propios ojos lo cambia todo. Esa noche, Cheol-min revisó sus mensajes. Tenía uno de Henrik. Felicidades por la tesis. Promesa que vamos a ir juntos al sur de Chile. Cheol-min le respondió con una sonrisa, de todas maneras, compadre. Te lo prometo. Un año después, Cheol-min estaba estudiando para el examen del servicio exterior diplomático. Su sueño era convertirse en un puente entre Corea y naciones como Chile. Construir relaciones basadas en el reconocimiento mutuo y mirando hacia el futuro. Miró por la ventana, sonrió y volvió a sus libros, su viaje recién comenzaba. La historia de Cheol-min se volvió viral en su universidad, enseñando a muchos jóvenes la importancia de la objetividad y de vivir las cosas en carne propia. La razón por la que el mundo ama a ese país sudamericano no fue un accidente de un día, fue la confianza labrada a través de años de solidaridad pura. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te conmovió y te pareció interesante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu